Bien, siguiendo con este segundo video, vamos a caracterizar un poco más detalladamente el pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nacido en el año 1770 y fallecido en el año 1831. Bien, Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en el año 1770. En ese año la ciudad pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Falleció en Berlín en el año 1831. Comenzó la carrera de teología en el seminario de Tubinga, el Tübinger Stift, a los 18 años. Se hizo amigo de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, futuro gran filósofo, y de Friedrich Hölderlin, futuro gran poeta de la lengua alemana. Luego de graduarse a los 23 años de edad, se dedicó a la instrucción de miembros de la aristocracia hasta el año 1801, cuando a los 31 años de edad consigue una cátedra en la Universidad de Jena, donde Johann Wolfgang von Goethe era rector. Imparte clases en la Universidad de Jena hasta el año 1806, año en el que la universidad es clausurada debido a la ocupación napoleónica. Durante su actividad académica en la Universidad de Jena, escribió su primera obra publicada y titulada Diferencia entre el sistema filosófico de Fichte y Schelling, en donde Hegel califica el idealismo de Fichte de subjetivo y el idealismo de Schelling de objetivo, y al suyo propio como absoluto. Bien, más adelante explicaremos detalladamente lo que significa esto, ¿bien? Pues para él, ni Fichte ni Schelling resuelven el tema de la contradicción, que para él era el objetivo último de la filosofía. Hegel llegó a afirmar en una oportunidad que la supresión de la diferencia es la tarea fundamental de la filosofía. Luego, en el año 1807, publica la que sería su obra más trascendental, la Fenomenología del Espíritu, en alemán Phänomenologie des Geistes, que marcará el comienzo de su sistema filosófico. Hegel es considerado un filósofo de la corriente del idealismo alemán, que inició con Kant y se desarrolló en el contexto histórico de la Ilustración, la Revolución Francesa y el período napoleónico. Pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bien, Hegel fue un filósofo idealista que tuvo como propósito explicar todo lo pensable. Su obra es una formidable síntesis para realizar un sistema filosófico omnicomprensivo, es decir, que abarcara o incluyera todo lo que se pudiera estudiar y explicarlo en gran medida casi todo. El pensamiento de Hegel absorbe mucho de los filósofos que le precedieron y sus ideas tendrán una influencia tremenda en los filósofos posteriores a él. En su obra La Fenomenología del Espíritu, Phänomenologie des Geistes, Hegel indica que el absoluto está en nosotros. Es decir, el absoluto se piensa a sí mismo en nuestro pensar. Para Hegel, todo está relacionado entre sí. Y el medio de relación es lo que él llama movimiento dialéctico, en donde una tesis o afirmación posee su antítesis o negación, y la diferencia entre ambas se supera en una síntesis, que supone su negación, y así sucesivamente. Para Hegel, el proceso del pensamiento no es lineal ni acumulativo, ¿no? Es decir, no es que incrementamos el saber día a día, no es que aprendemos algo hoy, mañana un poco más y así sucesivamente, ¿no? Para Hegel, el movimiento del pensamiento es por contradicción, es decir, lo que nos hace avanzar es lo que nos desmiente. Para entender esto, que bueno, puede resultar un poco pesado de entender, el mismo Hegel propone el siguiente ejemplo, ¿no? Imagine que usted está en su habitación, ¿no? en un instante, y supongamos que es de día, es una mañana, es un día en la mañana, ¿no? Usted lo escribe en el papel, escribe es de día, es de mañana, bueno, porque nada pierde una verdad con ser escrita, pero si usted deja pasar 8 horas, esa verdad irrefutable escrita en su momento se convierte en una mentira. Es decir, para Hegel la verdad en ciertos aspectos es circunstancial.
Es decir, para Hegel la realidad es cambiante, está hecha de oposiciones. La dialéctica no avanza de manera lineal, sino por contraposiciones, por un movimiento de lo enfrentado, que hace surgir una realidad superior que entra de nuevo al campo de la contradicción. Sé que, bueno, leer a Hegel es un poco complicado, es pesado de entender, digamos, pero bueno, yo trataré de explicar de la manera más simple y sencilla posible para hacerlo accesible a todos. Bien, sigamos. Ya para el año 1812, Hegel publica su obra Ciencia de la Lógica, en alemán Wissenschaft der Logik. Con esta obra gana cierto prestigio y bueno, la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía que él aceptó, y bueno, pues durante su actividad docente en Heidelberg que Hegel presenta una obra con una visión general de su sistema filosófico, ¿no? Y la obra es titulada Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften, que se divide en tres partes: lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. En su obra Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften, Hegel termina con una extensa cita de la metafísica de Aristóteles, donde define a Dios como el pensar que se piensa perfectamente a sí mismo, un pensamiento que es en sí actividad infinita y vida eterna. Pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Idealismo alemán post-kantiano. Idealismo absoluto, que es el idealismo de Hegel. Bien. La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften de Hegel, él la divide en tres partes, ¿no? Para él, la filosofía, que es la ciencia de lo absoluto, naturaleza más espíritu igual absoluto, él la divide en tres partes. La primera, sobre lógica, a lo que él denomina también espíritu subjetivo, que es la que se encarga de estudiar una serie de ramas del saber, como la psicología, la antropología, la fenomenología. En la segunda parte habla sobre la filosofía natural, que él denomina espíritu objetivo, que es la encargada del estudio de la moral, la eticidad, el derecho y el Estado como tal. Y en la tercera parte habla de la filosofía del espíritu. Lo absoluto alcanza el ámbito conceptual para él, ¿no? Y bueno, se encarga del estudio de ciertas ramas del saber como el arte, la religión y la filosofía. En este punto, el arte, la religión y la filosofía, bueno, hablaremos más detalladamente sobre esto en la siguiente lámina, ¿no? Pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. El espíritu absoluto. Para él, el espíritu absoluto consta de tres ramas, ¿no? O lo divide de la siguiente manera: arte, religión y filosofía propiamente. Para Hegel, el arte, en el arte, lo absoluto se manifiesta sensiblemente. Lo absoluto es bello. En el campo de la religión, para Hegel, lo absoluto se manifiesta por representaciones. Lo absoluto es Dios. Y en la filosofía, lo absoluto alcanza el ámbito conceptual. Lo absoluto es la idea en la filosofía propiamente. Bien, sigamos. Idealismo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bien, definamos un poco, hagamos una definición sencilla de lo que es el idealismo, ¿no? El idealismo es una corriente filosófica que establece la idea per se, de por sí, como base preponderante. Por tanto, es una corriente filosófica antimaterialista. El idealismo, a su vez, se divide en dos vertientes: el idealismo objetivo o lógico y el idealismo subjetivo, también llamado psicológico. En el idealismo objetivo o lógico se considera que los objetos y la realidad son productos de juicios lógicos
Todo lo real es completamente inteligible, o sea, se puede comprender o entender. Hegel llegó a afirmar que lo que es real es racional y lo que es racional es real. A esto también se le denomina panlogismo. Por otra parte, el idealismo subjetivo o psicológico, la realidad se encuentra contenida dentro de la conciencia del sujeto. A esto también se le denomina conciencialismo. Ambos idealismos tienen en común la concepción fundamental de que toda realidad está contenida en la conciencia como concepto filosófico. Sigamos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pensamiento político. Bien, el pensamiento de Hegel, su pensamiento poseía un elemento dialéctico bastante denso, tanto como para conservar la verdad del camino transitado, como la de revolucionar la verdad en función de otras verdades nuevas y superiores. Entonces digamos que esa dualidad de conservación e innovación producirá dos corrientes hegelianas: la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana. Hegel siempre fue reticente o se negaba a aceptar las categorías o los conceptos fijos, ¿no? Él siempre habló de la dialéctica como un elemento fluidificador, es decir, la dialéctica propicia el diálogo entre distintos principios y contradicciones que conducen al avance, a la evolución, a la prosperidad, al desarrollo. Bien, lo que nos hace avanzar, según Hegel, es lo que nos desmiente. Por tanto, Hegel abrió la puerta al pensamiento contemporáneo, pues él busca la relación con el otro. Hay una autoconciencia, es decir, un yo frente a otra autoconciencia, y bueno, esa relación produce conflicto y avance según Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pensamiento político. Hegelianos de izquierda. Bien, Hegel influyó en los llamados hegelianos de izquierda, que en un principio fueron llamados jóvenes hegelianos, quienes se apoyaban en el método dialéctico de Hegel, aplicando a la realidad el materialismo dialéctico, que tuvo un impacto crucial en el materialismo histórico de Karl Marx, quien fue un seguidor de Hegel en su juventud, dentro del círculo de los llamados jóvenes hegelianos. Aunque bueno, posteriormente Marx hace una crítica meticulosa al idealismo hegeliano. Cabe destacar que dentro de este círculo de los llamados jóvenes hegelianos, aparte de Marx, también estuvieron Engels, Feuerbach, Bruno Bauer, David Strauss y el mismo Max Stirner, ¿no? Que bueno, posteriormente va a satirizar al grupo en su obra El único y su propiedad, en alemán Der Einzige und sein Eigentum. Sigamos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pensamiento político. En el plano político, muchos afirmaron que bueno, Hegel fue el filósofo oficial del Estado prusiano, a pesar de que en su obra Filosofía del Derecho, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Hegel exalta el parlamentarismo británico, ¿no? Por otra parte, unos lo tildan de jacobino moderado, a manera de demócrata revolucionario, otros de ser un filósofo conservador, cuando, bueno, en realidad él siempre se alejó de esa dicotomía izquierda-derecha, revolución, conservadurismo, teísmos, ateísmos, ¿bien? Él solo buscaba describir el todo. Algo pretencioso a mi manera de ver, ¿no? Pero que logró la mayor síntesis de la filosofía occidental en más de 2000 años, contribuyendo a cimentar las bases del Estado moderno, que para él debía coincidir, o debía hacer coincidir el interés general y específico, para preservar los derechos y la libertad del individuo. Para Hegel, si no hay contradicción, no hay avance. Si no hay contradicción, no hay mañana. Siguiendo con el pensamiento político de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel es
el filósofo que hizo el sistema más elaborado de la sociedad, la política y la moral del mundo moderno, porque logró sintetizar de una manera brillante a los filósofos que le precedieron, y bueno, en el caso de él, la filosofía política y la filosofía del derecho, ¿verdad?, en Hegel, es lo mismo, y estuvo impregnada de la ideología revolucionaria burguesa de Francia. Algunos le consideran la cumbre del racionalismo occidental y señalan que los términos autoconciencia, espíritu e idea absoluta empleados por Hegel no son más que la razón misma. El motor de la historia, según algunos, es la racionalidad humana. A medida que el ser humano va desarrollando su autoconciencia, su conocimiento, su mente, el hombre avanza. La humanidad es producto de la razón. Sin la razón, la humanidad no habría podido llegar a lo que es hoy día, ¿no? Toda la historia está gobernada por una lógica dialéctica, que indica que, en el caso para Hegel, ¿no?, que indica que en todo desarrollo siempre hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Todos los aspectos del desarrollo de la política, la historia, el derecho, la moral, las ideas y la filosofía misma, en donde las distintas ideas filosóficas muestran una lucha entre lo nuevo y lo viejo. Bueno, para él las ideas nuevas sirven en un periodo de tiempo, ¿no? Luego esas ideas envejecen y son criticadas por nuevas ideas que después derrocan a las viejas y se erigen luego como las verdades vigentes. Posteriormente, esas verdades vigentes tienen una duración en donde mucha gente comparte esas ideas o esa ideología, y luego esa ideología se diluye o va modificándose paulatinamente en el tiempo hasta desaparecer. Y el ciclo se repite, digamos, en una dialéctica que permite que la sociedad se desarrolle y avance, según Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel y su definición de derecho. Bien, Hegel afirma que el derecho es la libertad existente pero determinada. Por eso es que les digo que a veces es complicado entender a Hegel, ¿no? Pero bueno, es un lenguaje metafórico y pesado de entender. Pero en otras palabras, el derecho es una relación determinada. Es decir, somos sujetos del derecho en la medida en que tenemos una relación de determinación basada en la propiedad. Es decir, Hegel relaciona dos cosas. Relaciona libertad con propiedad como aspecto principal de su filosofía del derecho. Entonces, esa propiedad estará dentro de un sistema normativo o contractual. Recordemos que contractual viene de contrato, ¿no?, del contractualismo. O sea, todo un aparataje de normas, digamos, ¿no? Bien, entonces para Hegel esa propiedad está dentro de un sistema normativo o contractual de relaciones establecidas, que según el mismo Hegel es el Estado. Allí radica la diferencia entre lo que él llama derecho abstracto y derecho concreto, ¿no? Donde el derecho abstracto, y permítanme comunicarles lo siguiente, ¿no? En un artículo académico de una revista de filosofía, derecho y política de enero de este año, de enero del 2015, Manuel Alejandro Herzenbaum escribe un artículo titulado Derecho abstracto y Estado en el pensamiento político hegeliano, ¿no? Donde, bueno, él en ese artículo, Manuel Alejandro Herzenbaum, escribe que el derecho abstracto es aquel que proporciona el esqueleto básico, ¿verdad?, el entramado básico para el libre desarrollo en sociedad, pero que no puede ofrecer más que eso, ¿no? El solo reconocimiento de derechos no determina lo que es justo, ni lo que se debe hacer, ni cómo conformar las instituciones para la supervivencia de la sociedad, ni cómo conducirlo, ¿no? Por eso Hegel caracteriza al derecho como abstracto frente a la acción concreta y a digamos, a la situación de la moral y de la ética, ¿no? Para él, para Hegel, la ética y la moral es posterior.
Es decir, con la ética y moral hay un sujeto introducido ya en el contexto social concreto, es decir, en instituciones sociales que determinan aspectos normativos. Escribe también Manuel Alejandro Herzenbaum que el derecho abstracto establece el reconocimiento de derechos personales y el deber de no dañar, pero solo eso, ¿no? Y bueno, al solamente establecer el reconocimiento de derechos personales y digamos el derecho de no dañar, para Hegel eso es meramente formal, abstracto y vacío. Bien, continuemos. Para Hegel la filosofía no es una mera especulación o teorización, ¿no? Por eso él critica a los utópicos y a los que siguen las ideas naturalistas, es decir, esas ideas naturalistas que es la corriente filosófico jurídica que establece que el derecho es anterior al hombre y todo aquello, ¿no? De que la justicia es eterna. Para Hegel, ¿verdad? Para él, la filosofía debe manejar el mundo de la experiencia, de lo concreto, y observar cómo es el Estado, cómo es la sociedad, ¿bien? El derecho es la existencia de la libertad, según Hegel. ¿Bien? Es decir, el derecho es el conjunto de deseos y necesidades del individuo en el marco de un contrato y de una comunidad. Bien, sigamos. Para Hegel, el ser humano es un ser racional. Bien, si nos preguntamos qué es el Estado, ¿no? Que esa es una pregunta, bueno, que es muy típica de la ontología, ¿no? La ontología es una subrama de la filosofía que lo que se plantea son preguntas como ¿qué es el Estado? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Por qué el cielo es azul? Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros nos llegamos a preguntar qué es el Estado, bueno, en el caso de Hegel, para Hegel, el Estado es un producto de la racionalidad en primer lugar, ¿no? Y con esto, bueno, quiero reflexionar lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos consideramos personas o ciudadanos de la cultura occidental, debemos asumir que somos racionales, ¿no? La racionalidad, por ejemplo, en el mundo árabe, en China, en África, en la India, la racionalidad, ellos no manejan la racionalidad como nosotros la manejamos, digamos, ¿no? Allí, en esos países, no se maneja la racionalidad como nosotros la manejamos. Entonces, ellos se rigen en gran parte por la fe. Hegel llegó a ser considerado un eurocentrista, ¿no? También, porque para él la historia universal, bueno, surgió en Asia, primeramente, y finaliza en Europa, donde lo que él llamó espíritu germánico, junto al cristianismo, sería la costumbre, o perdón, la cumbre de la humanidad, sería lo más logrado, lo más avanzado de la humanidad para Hegel, ¿no? Bien, sigamos. Hegel llegó a afirmar en una oportunidad lo siguiente, ¿no? En alemán: Der germanische Geist ist der Geist der neuen Welt, deren Zweck die Realisierung der absoluten Wahrheit als der unendlichen Selbstbestimmung der Freiheit ist, der Freiheit, die ihre absolute Form selbst zum Inhalt hat. Die Bestimmung der germanischen Völker ist, Träger des christlichen Prinzips abzugeben. Georg Friedrich Hegel. Bien, la traducción sería, bueno, el espíritu germánico es el espíritu del nuevo mundo, cuya finalidad es la realización de la verdad absoluta como la autodeterminación infinita de la libertad. La libertad que tiene su propia forma absoluta al contenido, ¿no? La determinación de los pueblos germánicos es expresar su apoyo al principio cristiano, ¿no? Esto lo escribió Georg Wilhelm Friedrich Hegel en Vorlesungen über die Philosophie der Geschichten, ¿no? En las lecciones sobre la filosofía de la historia, en el capítulo 38, que tituló Die germanische Welt, el mundo germánico. Bien.
Bueno, ya fue en el año 1818 cuando Hegel aceptó la cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín. Luego, en el año 1821, publicó su obra Principios de la filosofía del derecho, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Y bueno, en el año 1830 fue nombrado rector de la Universidad de Berlín hasta su muerte debido al cólera, a una epidemia de cólera que se dio en el año 1831. Y bueno, sus alumnos publicaron los textos de sus clases y cursos, así como muchos borradores de Hegel que fueron comparados con los apuntes de clase de sus alumnos, con lo que hoy en día, bueno, ya hemos podido conocer sus lecciones, sus enfoques sobre historia de la filosofía, filosofía de la historia universal, estética y muchos temas más. Bien, sigamos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, principales obras. Lo que tienen aquí a la izquierda es la portada de la primera edición de su obra System der Wissenschaft, Phänomenologie des Geistes, Fenomenología del Espíritu, del año 1807. Y acá a la derecha la portada de la primera edición de su obra Ciencia de la Lógica, Wissenschaft der Logik, 1812. Acá a la izquierda tienen otra de sus obras más significativas, la portada de la primera edición del año 1817, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften, y acá a la derecha la portada de la primera edición de su obra Elementos de la Filosofía del Derecho, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821. Bueno, es todo. Esperemos que haya sido de provecho para todos y bueno, podamos seguir ampliando varios aspectos de este filósofo un tanto complicado y pesado de entender, ¿no? Que espero que hayan absorbido de alguna manera los rasgos más significativos del tiempo en el que le tocó vivir y su idea principal. Bien, hasta luego.